Buenas noches, Francisco. Buenas noches, profe Matecupa. Tranquilo, paz, Andrés. Voy a intentar mantenerme en línea porque está un poco débil la señal. Estoy por el Chaco, Ah, y, pero veo que por lo menos voy a apagar mi imagen en todo caso para ver si tengo mayor potencia. Pero estoy aquí y les voy a estar escuchando y cualquier cosa, muy bien. si sale Enseguida bien, empezamos. intervenimos inclusive. Dale. Hola, Fran. Hola, hola. Atento ya desde el Chaco aquí para unirme a la clase. Buenas noches, Lenny. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, María Rocío. Hola, profe. Hola, hola. Está muy lento. No sé si a mí más me pasa, pero está muy lento el internet, Ah, sí. el María Teresa, WhatsApp y todo buen eso. día. ¿Pero tuyo o cuál? Creo que el mío. Ah, Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. buenas noches. Ya en breve empezamos. Buenas Y es noches, María Teresa. Buenas noches, Rocío. Todos los presentes. Lenny, así pero ahora el tema. Cés- Bendy. César, Bessie. Lenny. Ah, Lenny. Lenny. Bendy, yo escuché. Ah, no, Lenny. Así pero ahora digo yo. No, no, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Manuel, buenas noches. Ya estábamos cantando acá, ¿dónde está? ¿Dónde está Manuel? Pero bueno, ahí apareció. Tu micrófono está apagado. Mira, no, le saludaba nomás a todos los compañeros. Francisco, César, Lenny, está María, María Teresa. Estamos todos. No le veo a Dorina y a tu profesor. Codorina no le veo. Y- Ya va a integrarse. Está, está, está representado en mí, así que cualquier uno va a entrar. Así por el tema, Francisco, ya tendré a ñeñe mandan ande porque van por a plagio. por plagio de, ¿cómo se llama? De inteligencia artificial. Puede tu cara poner, no sé en dónde, en el otro pero bueno, Yo no me meto en esa cosa del dibujo y ese dibujo nunca inteligencia artificial o minaba las redes de escuela, no me meto todavía en esas cosas yo. Sí, yo no puse también, pero como que no sé no, pero ahora qué opinan ustedes de eso. A ver, ya se domina o pea. a ¿Vos qué mí me opinas? asustó hoy en el noticiero porque dice que, bueno, pues independientemente de eso, de otro lugar igual nomás luego te van a plagiar tu rostro, porque en el banco vos te vas para cambiar o te vas a hacer una gestión, poner tu rostro ahí, te dice, ¿verdad? Y, y bueno, igual nomás los Android, vos poner para registrar cualquier cosa, igual nomás, o sea que de todas formas, si es que quieren nuestro dato, porque esa era la preocupación de algunos expertos, ¿verdad? Mm. Porque es muy fácil después de plagiar, dice, cualquier dato. Pero yo creo que va más también un poco más hacia la gente que tiene más poderes económicos, políticos y digamos, gubernamentales y esas cosas. O sea, en realidad se venden nuestros datos. Desde el Se momento en que venden. vos te metes a un banco, a una Mm. financiera, incluso a Tigo, ellos venden tus datos. Porque no hay una política real que aquí regule ese tema.
Por eso es que te llegan un montón de propuestas ¿cómo se llama esto? De préstamos, de un montón de cuestiones. No sé si a ustedes les llegan Sí. también ese tema. Por todos lados te llega exactamente con tu doble apellido, o sea, tu nombre, doble Todo, apellido total de todo. Francisco, Franco. Lo así. hace más fácil nomás, profe, porque vos estás en Bellas Artes y conocés, ¿verdad? Que estudiaste dibujo, pintura y todo lo demás. Nosotros hacíamos las caricaturas, ¿te acuerdas? Y los ensayos. Ujú. Veo nomás que ahora se va. Yo me acuerdo cuando era criaturas de ira, tipo, yo hacía esos dibujos y te imaginaba y soñaba vos con estar como caricatura. O sea, y hacía yo los dibujos, ¿verdad? Y cuando vos estudiabas en arte también te formaba parte de la materia de hacer dibujos en caricatura también, y ahí practicábamos. Y hay luego personas que trabajan así por artistas callejeros que hacen rapidito, te hacen y te sale, ¿verdad? Sí. Lo interesante nomás es cómo puede rápidamente transformar, no sé cómo se le llamaría, adecuar. Sí, sí, esta cuestión también de la masa, o sea, hay un filósofo que se llama Ortega y Gasset, no sé Sí, si con escucharon el español, el español él sí. habla justamente sobre este ámbito de las masas. Teoría de las masas. Ujú. O sea, Sí. todo este proceso en la cual se masifican un montón de situaciones y que tanto se masifican que entra en un ámbito en donde se diluye las identidades. Y ahí viene lo que llaman también de la sociedad líquida, ¿no? Todo el tema de la identidad líquida, sociedad líquida y todo eso, se diluyen las cosas. Entonces, Sí, ya la identidad se diluye, ya no hay identidad propia, se plagian cosas. Hayao Miyazaki, que es el creador en Estudio Ghibli, que de ahí viene toda esta situación de las fotos que alzamos ahí. sí. Qué divertido, o sea, es una cuestión propia de la gente que le gusta. No juzgo el hecho de que la gente quiera divertirse de alguna manera y lo haga. Ahora, las consecuencias de esa cuestión del divertimento es lo que tendríamos que analizar. Hasta dónde llega el ámbito del divertirse, del simple hecho de algo que parecería incluso muy inocente, termina siendo algo mucho más. O sea, ¿para qué se utilizan esta recolección de datos desde un ámbito? Lo que pasaba con el tema de la IA, ¿no? Que no sé cuántos litros de agua, millones de litros de agua ha absorbido la maquinaria de la IA para poder entrar en un proceso de enfriamiento, de tanta utilización en el mundo de la IA para poder generar estas imágenes y alzarlas después, subirlas después a lo que serían las redes. Sí, y el tema de que parece muy fantasioso y dijo, por ejemplo, en 3D, por ejemplo, hacer las figuras y replicar eso, ¿verdad? Por la inteligencia artificial. Y vos ves la película, por ejemplo, es muy y parece, pues, es todo cierto. Misión imposible, ¿verdad? Que pone una máscara y que de repente y después que ellos hacen eso. Vos ves ahora películas futuristas y que va o sea, por ese camino, ¿verdad? Y medio te asusta. Y la inteligencia artificial, la vez pasada nomás está diciendo, este teléfono dice, no, pero si yo tengo control, pues yo puedo apagar. Mentira, yo la vez pasada, yo le dije a los compañeros que no podés apagar. Cuando bloquea, este tipo, no, vos le das, ojo ese. Y lo peor de todo, no tiene ni cómo quitarle la batería, ¿verdad? Es una locura. Y esas películas que vos ves, te asusta un poco. A veces se aproxima mucho a la realidad, de la ficción, la realidad. Creo Sí, que Ortega y Gasset, creo que con Julián María fue su base, ¿verdad? sí, Julián Marías, Julián que María, es un genio, también filósofo muy genio, profundo, ¿verdad? Tuve un humanista bastante interesante. Ortega y Gasset es un monstruo. Sí, Yo tuve un curso nada más de un mes con un profesor y bastante interesante justamente sí, sobre muy, muy interesante. Bueno, sí, bastante. Yo ahora justamente estoy intentando terminar la licenciatura en filosofía porque es muy linda. La filosofía es a la pinta. una disciplina bastante interesante. Sí, Yo Robot, sí, con Will Smith, también María Leticia Yo Robot, habla sobre esta cuestión de la IA, sí. desde un ámbito humanista en realidad, hasta dónde puede ir todas estas situaciones. Bueno, ya con
con Terminator de Arnold Schwarzenegger, ya podemos hablar de una mirada inicial de todo este tema de la robótica, la inteligencia artificial y demás ya en esa época, ¿no? Imagínate, adelantados a una época. Y sí, no, totalmente. Nosotros estamos... Robocop, Sí. otro que también podría ser mirado desde esa perspectiva. Muy- Pero hoy, bueno, vemos muchísimas películas que hablan sobre esto y también documentos. O sea, Yo Robot viene de la literatura, Mm, ya viene de, creo que Asimov, sí. viene, la obra de Asimov es Yo Robot. Y bueno, pero la mayoría de la gente tiene referencia, ¿no? El que Tiene hizo Antonio Banderas. lo que a mí siempre yo trato de entender nomás la deshumanización de las cuestiones. O sea, todos buscamos siempre unas herramientas deshumanizadas para el humano, ¿verdad? Pero tratamos de humanizar las cosas que no son humanas, mejor dicho, ¿verdad? Tanto el robot, se crea peluches en China, vos ves, ¿verdad? Compañías hacen una almohada que tiene todo y calentito y parece que vos le acariciar, o sea, tratar, mejor dicho, de humanizar Yo cosas creo, materiales que no, la yo humanidad y creo están, que es nuestra sed de control. Porque si ves, te das cuenta, todo lo que se crea es para poder tener un ámbito de control sobre ella. O sea, para que yo pueda de alguna forma hacer que haga cosas que yo podría hacer tranquilamente, pero que lo haga por mí. Y que yo pueda controlarlo en el momento que quiera, en la hora que quiera, en las situaciones que quiera. Hay una obra que se llama Kentucky's de Samantha Schweblin, que habla justamente de eso, hacernos hombres, sí, el hombre bicentenario, el hombre hacernos bicentenario. hombres, hacernos máquinas y manejarlo desde tu celular. Es interesante la obra, es una obra novelada, muy interesante, bastante buena también. A mí lo que me parece peligroso de todo esto es de querer humanizar ciertas cosas, ¿verdad? Y después nosotros nos deshumanizamos porque tenemos cosas diarias como humanos, como seres, y que eso sí estamos reemplazando, ¿verdad? Y Por lo técnico. por los técnicos. O sea, yo no digo que no sea útil, porque para mí la mecanización de ciertas... Pero no puede, o sea, hoy se tecnifica todo. Materias, mismo vamos al tema de la educación, materias que son humanistas, pareciera que tienen menos valor. Y no es así. No, la poesía para mí que ayer justamente la Sociedad de los Poetas Muertos, una película muy repetida, tener que ser fuerte para ver muchas veces subir orey que todo dice, ¿verdad? Pero justamente la Sociedad de los Poetas. Pero te digo nomás, leer un libro, ahora vos termina esas cuestiones aparentemente, pero de dónde nace todo también es una ciencia que tenés que estudiar lo escrito, tenés que ver no solamente lo abstracto, ¿verdad? No va a ser todo teoría, inteligencia artificial que... Ahora esta nueva generación se apoya en esto, ¿verdad? Yo creo que se va a apoyar. Pero a mí lo que me preocupa es la de deshumanizar por completo, ¿verdad? Y cambiar el rol nuestro y poner las cosas como una cuestión humanizada, ¿verdad? Eso es lo que a mí me preocupa de sobremanera, ¿verdad? Que a lo mejor en el día de mañana nos afecta, ¿verdad? A todo. Y por ahí que sí. Sí. Por ahí que sí, pero bueno, mientras tengamos materias como Restauración 2, que hablan de la búsqueda de recuperar aquello que es propio de nuestra historia, que nos humaniza, como el arte, como el patrimonio cultural, habla de esta identidad del ser humano también, de lo que ha creado y de lo que queremos preservar o conservar para nosotros y para las futuras generaciones, que viene de antes, como un patrimonio, como una herencia, y que tiene su valor en sí mismo. Esto es bastante interesante. O sea, cuando hablamos también, metiendo un poco esta dinámica de la reflexión sobre el tema del humanismo, cuando hablamos también de lo que es el barroco hispano-guaraní, estamos hablando del proceso evolutivo del ser humano en la comprensión de su entorno, de su realidad, de un ámbito histórico. Entran bastantes disciplinas aquí. La historia, el arte, la religión, esas búsquedas del ser humano para poder de alguna forma comprender su mundo, su entorno. O, en última instancia, también hablarnos de esa época en donde también
había situaciones conflictivas para el ser humano como la esclavitud, como la lucha de clases que ya se daban en este tiempo, como el ámbito de las ideologías ya existentes ahí, desde la religión, desde el pensamiento de quién es ser humano y quién no, o sea, desde un ámbito de contexto teológico, o sea, todo esto entra en esta dinámica del arte y barroco hispano-guaraní, que es bastante rico. Nosotros estamos hablando solamente a grandes rasgos de esto. Ustedes ya tienen el libro de Josefina Pla subido ya a lo que es la plataforma. Ustedes pueden bajarlo, leerlo. Es una obra muy interesante sobre la Europa hispano-guaraní. Ya voy a estar subiendo también otro sobre la historia de las reducciones y de los jesuitas, como una materia, una obra complementaria para que ustedes también lo puedan leer. Son lecturas bastante interesantes que nos muestran esta grandeza de esta época, ¿no? Estamos hablando aproximadamente del siglo XV, XVI, hasta el siglo probablemente XVIII, en que nos muestra este tiempo artístico, pero también este tiempo patrimonial y de riqueza de nuestro pasado. Bien, ya entrando en la dinámica de la clase de hoy, nosotros la pasada estuvimos viendo una mirada general a lo que es el barroco hispano-guaraní, un poco introduciéndonos a la historia, breve mirada a sus orígenes. Ya nos adentramos un poco a ciertas caracterizaciones, el origen, las búsquedas, lo que es el ámbito de la evangelización, lo que es el ámbito propiamente de lo estético en función a esta mirada teológica, el sentido propiamente de las obras, para qué eran hechas para la mayor gloria de Dios, como esa frase de los jesuitas, que de alguna manera estaba en todo, y que por eso mismo no encontramos autores que hayan firmado sus obras, justamente por esta misma situación. Más que nada eran por cuestiones documentales o registros que algunos que otros dejaban, que por ahí podemos encontrar quiénes hacían estas obras y de quiénes son la autoría de estas obras. Hoy, en función y en continuidad al tema que vimos la vez pasada, hoy vamos a hablar de las características generales. Cómo de alguna forma podemos identificar al barroco hispano-guaraní en ciertos ámbitos propiamente religiosos. Cuando toquemos la cuestión del retablo, vamos a ver también y volver a armar este ámbito de lo que es el barroco hispano-guaraní, pero ahí ya tocaríamos el retablo de manera general. Las características, las formas, las partes, dónde se origina, cómo se da aquí en América Latina, cómo se da aquí en Paraguay, exclusivamente las reducciones tanto franciscanas como jesuitas, y el interés que tiene para nosotros desde el ámbito patrimonial el retablo. Sí o sí vamos a encontrarnos con esto cuando trabajemos sobre el tema de la preservación de patrimonio. Bien. ¿Alguna pregunta en función a esa clase que tuvimos la vez pasada? No sé si estuvieron leyendo algo, si miraron la página, la plataforma, pudieron ver, bajaron algunos libros de ahí, algunas obras. ¿O ninguno de ustedes se acercó ni de milagro a la página de esta semana? Yo todavía, tal vez terminando esta clase empiezo a mirar un poco, porque justamente ando muy por la disparada por el Chaco aquí entre lluvias y Sí, barro. sí, por los trabajos y todo lo demás cuesta un poco también. Sí. Pero ya estaríamos, o sea, que yo estaría de repente mirando después de esta clase, tal vez para ver, ir organizando un poco los materiales que tenemos. Excelente, muy bien. La idea es que ustedes vayan mirando y vayan viendo esto, ¿no? No le veo a Dorina. Está su representante, pero no está Dorina. Todavía no está entrando, pero está ya por Asunción y yo por el Chaco, entonces difícilmente le voy a decir, ven, entre. Ahí justo. Mira un poco. Que ahí dice Luis. Justamente lo estamos acordando de Odorina. La invocamos, entonces ya entró. Odorina no, es como el demonio. Y no lo sé, pero Que por se lo le menos invoca y aparece. Y entró, habría que ver ya. Buenas noches, Dorina. Justamente nos estamos acordando de vos. Bueno. Y pues aponaje.
Parece que se volvió a desconectarse, pero por ahí ya está, por lo menos ya está en el Ya está, intento. bueno. Muy bien, entonces ya nos adentramos a lo que sería la introducción, ya viendo esta cuestión propia general. ¿Alguno de ustedes miró también? Hola, profe. Hola, Dorina. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo nos estábamos recordando de vos. Estábamos Sí, pensando. escuché todito. Escuchaste todo. Sí. Está muy bien, está muy bien. Esa es la idea. Ah, qué bueno. Bien. Le saco una fotito acá. Bien. ¿Pudieron entrar los demás en algún momento en la plataforma? Todavía no puedo. Bueno, ya tienen las notas también en Restauración 1. Pueden ya entrar ahí y bien, ya están las notas de Restauración 1 para que ustedes puedan ver sus calificaciones ahí. Así que pueden entrar también a la plataforma y mirar sus notas. Bueno, aquellas personas ya saben las que se aplazaron, así que bueno, esas personas ya saben por qué, ¿verdad? Los demás, los que han presentado su trabajo, felicidades. Han sido trabajos muy interesantes, muy buenos, algunos bastante completos, otros no tanto, pero bueno, todos exonerados los que presentaron sus trabajos. Incluso César, que también estuvo por ahí. Sí, yo hice de manera virtual. Tengo Muy todavía bien. acá mi... Quedó perfecto, quedó. Muy bien quedó, te felicito. Dentro de todo, muy bien. Así que bueno, ustedes vean ahí, cualquier consulta que tengan lo vamos a ir hablando y conversando en el grupo. Bueno, vamos a ir mirando entonces lo que son nuestras características generales. Vamos a ver un ámbito propiamente, la temática decorativa y simbólica de lo que es el barroco hispano-guaraní. Sabemos que es distinto al barroco español o al barroco europeo, aunque tiene ciertas similitudes, como lo dijimos la vez pasada. Los jesuitas, por ejemplo, los maestros jesuitas, estos que ayudaban y, como decíamos la vez pasada, que enseñaban a los indígenas a poder realizar las tallas en los talleres propiamente de las reducciones, desde un primer momento entienden que de la conveniencia de ciertos símbolos expresivos para una finalidad evangelizadora. Sabemos que el barroco es bastante expresivo, nos habla de emociones, nos habla de la mística, entonces toda la escultórica del barroco hispano-guaraní va a estar en función a esto, así también como el barroco europeo, de hablar sobre estos sentimientos, sobre estas expresiones, y utilizar también ciertos símbolos para hablar sobre un mensaje, principalmente el mensaje evangélico, el mensaje cristiano católico, la finalidad evangelizadora, de evangelizar, de catequizar a través de estos símbolos. Entonces por ahí es que vamos a encontrar ciertos motivos, como la vid, por ejemplo, en algunos de los retablos, las hojas de cardo. La vid nos habla primeramente de un contenido teológico, nos habla de que la iglesia o el pueblo es en realidad las uvas y Dios es la vid. Entonces, unidos a esta vid es que también tenemos vida. Estamos de alguna forma unidos a la vida de Dios y que su savia, así como la savia de la vid alimenta a las uvas y las hace crecer, de la misma manera la savia de Dios nos hace a nosotros crecer y tener vida. Por eso vamos a ver que en muchos de estos retablos están la vid, está lleno. Las uvas, estas cuestiones así, justamente los racimos. Vamos a ver bastante esta simbología, incluso en las iglesias hoy en día, las iglesias más modernas, todavía vemos esta simbología que viene desde los primeros tiempos del cristianismo y que lo retoma también de manera fuerte para la escultórica, para los retablos, lo que sería el barroco hispano-guaraní. También las hojas de cardo.
Las hojas de cardo hacen símbolo, hacen idea a esta cuestión de la austeridad, de la penitencia, de que sabemos que todos somos pecadores y que necesitamos perdón, que necesitamos reconciliarnos con Dios. Acuérdense de que esta época del barroco se utilizaba bastante el ámbito del pecado. O sea, todo era pecado, el pecado más grande, o sea, los indígenas estaban desnudos, es pecado, desde el momento en que te bautizas, todo es pecado. Entonces, estas situaciones se vivían fuertemente y como todo era pecado, se vivía una situación de pecado tremendo, entonces los cardos hacían hincapié y recordaban a la feligresía de que se precisaba de austeridad, de penitencia para poder alcanzar la salvación. Era una idea justamente eso. También vemos que se utilizan bastante lo que son los rosetones, o sea, toda esta cuestión es propiamente los grandes rosetones, que hacen simbología a la divinidad, a la gracia, a todo este ámbito de la grandeza de Dios, de su belleza propiamente. Los girasoles, lo mismo, o sea, así como los girasoles, en medida que va transcurriendo el sol, también van siguiendo y tomando vida, de la misma manera nuestra vida que se enfoca a Dios, que es el sol de nuestra existencia. Entonces el girasol también, nosotros somos parte de este proceso de búsqueda de Dios y de contemplación, en donde giramos también en torno a esto. Entonces en algunos de estos retablos, en algunas de estas imágenes, vamos a ver que tienen por debajo lo que son los girasoles. Las palmas, lo mismo, habla en función a esto del martirio, o sea, la palma del martirio, habla también de lo que nosotros vivimos en la Semana Santa con el Domingo de Ramos, o sea, de la alabanza a Dios, el Dios de la vida, de alguna forma. Entonces, estas palmas hacen referencia a eso. Por ahí vemos que muchas de estas simbologías también entran en la entrada de las iglesias, también. Y apareció aquí Arturo. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes, profe, compañeros. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, nosotros estamos hablando a los que han llegado recién sobre esta introducción y a la simbología y a las características propiamente del barroco hispano-guaraní. Bien, también vemos bastantes ángeles, muchísimos ángeles vamos a ver en lo que son los retablos, la imaginería propiamente del barroco hispano-guaraní, de las reducciones jesuíticas. Aquí tenemos, por ejemplo, un San Miguel, incluso tenemos ciudades fundadas con ángeles, ¿no? San Miguel, por ejemplo, de Misiones, tenemos la figura de los ángeles bastante presente. Los ángeles como custodios, como guardianes, como presencia justamente de Dios y simbología, encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que los ángeles son mensajeros de Dios, incluso Dios los utiliza como canales directos para hablar con el hombre. Entonces por ahí viene que los ángeles son bastante utilizados en la simbología católica, y más aún en lo que es el barroco hispano-guaraní, para mostrarnos de que Dios siempre está presente, de que Dios de alguna manera nos envía a sus guardianes para protegernos, para auxiliarnos, para interceder por nosotros, para hablar con nosotros incluso, así como Gabriel habla con la Virgen, así como Rafael habla con Tobías, así como los ángeles que vinieron a hablar con Abraham. Entonces todo eso nos muestra esta realidad, ¿no? También vemos a los santos protectores. Aquí vemos, por ejemplo, a San Francisco Javier en una de las imágenes. Nos habla de esta idea de que los santos también nos protegen. O sea, por eso es que muchos de los nombres de estas reducciones van a llevar los nombres de santos. San Ignacio, San Juan, también vamos a hablar de algunos pueblos, San Joaquín. O sea, son pueblos que tienen de alguna forma un santo protector. Este santo es venerado, así como hoy le llamamos santos patronos a distintos lugares o parroquias. En esa época también se ponían como nombres de santos protectores para esas comunidades, para esas reducciones, que en la cual se rendía culto, festividad, y por lo tanto se tendría que realizar lo que es la escultórica o la imagen de estos santos. Estos santos salían de estos talleres para las distintas comunidades, para las distintas zonas de misión, en donde se llevaban estas imágenes como presencia de Dios y como presencia protectora de Dios.
También así como los ángeles, los santos también tenían esta característica de proteger al pueblo, de proteger a todos los bautizados, de proteger a la iglesia. Y también los Cristos. O sea, vamos a encontrar una cantidad de Cristos: Cristo crucificado, Cristo yacente, vamos a encontrar los Cristos en la columna, latigados, vamos a encontrar los Cristos parados, por ejemplo, resucitados, vamos a encontrar al niño Jesús, en casos muy raros, pero vamos a encontrarlos, especialmente en traducciones franciscanas, porque los franciscanos son muy devotos del divino niño. Entonces vamos a encontrar estos divinos niños con los globitos en las manos, la Virgen María siempre portando al niño, San José portando al niño. Entonces, todas estas imágenes que nos hablan de estos Cristos. Sabemos que Jesús es el centro de la fe cristiana, católica, y por lo tanto también es el centro de estas devociones. Vamos a encontrar estas características de alguna forma de la imaginería. Muy poco en realidad encontraremos santos patriarcas, por ejemplo, Elías, o por ejemplo encontrar, no sé, a santos profetas, muy poco. Ciertos San Juanes Bautistas, es muy raro encontrar. Hay, pero es muy raro. Encontraremos más que nada a santos protectores jesuitas, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Luis Gonzaga. Encontraremos estos santos que hablan justamente del proceso jesuita, de los jesuitas, y que son patronos propiamente de las reducciones. Igual vamos a encontrar a la Virgen María, la Inmaculada, la Candelaria, en el caso aquí de Capiatá. Vamos a encontrar muchísimos San José. San José Brasanelli es uno de los que más crea justamente los San José. San José con el niño, San José esposo, muchísimas de estas imágenes. Bien, ¿alguna pregunta en función a esto de la imaginería, de la temática decorativa y simbólica? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profe, fuerte y claro. Vamos captando. Sí, profe. Muy bien. Entonces, todo esto es una característica propia de lo que es nuestro barroco hispano-guaraní. También encontramos algunos motivos decorativos que nos ayudan a entender también la imaginería y las características del retablo, las características de la imaginería barroco hispano-guaraní. Vamos a encontrar algunas temáticas decorativas que se repiten. Por ejemplo, la pasionaria y la palma son dos cosas que se van a encontrar bastante. Aquí vemos, por ejemplo, la hoja de la pasionaria, está dentro de la imagen, ¿verdad? Y vamos a encontrar también los motivos de la vid, que ya hemos hablado. Tenemos aquí. Bien, y aquí está la pasionaria. Bien. También vamos a encontrar la palma en muchas de estas simbologías, talladas y también pintadas. Vamos a encontrar el helecho y el tabaco. Vamos a encontrar también hojas de tabaco en alguna de esta imaginería. En Ipané, por ejemplo, podemos encontrar en el retablo que es franciscano, que se copia justamente de los retablos jesuitas, vamos a encontrar también esta simbología de la pasionaria, alguna que otra del tabaco y muchas palmas pintadas. Entonces también aquí cercano. Yo no sé si el de San Joaquín parece que tiene algunas pasionarias por ahí también en esto, pero son más doradas, me parece. Entonces, esta simbología de motivos decorativos lo encontramos fuertemente ahí. El helecho, porque sabemos que el helecho está presente en todo lo que es las zonas propiamente selváticas, las zonas en esta época, el tabaco que era cultivado previamente y el caraguatá. O sea, el caraguatá, ya verán que viene desde ahí. Hoy en día lo utilizamos también en pesebres, lo utilizamos en cierta simbología, lo seguimos utilizando hoy en día en Paraguay, y es propio de la identidad de nuestra tierra, el caraguatá. Y también lo encontramos en ciertas simbologías y ciertos tallados. En vez de la piña, que normalmente venía como una piña, en ciertos remates de lo que serían los retablos, algunas veces tallaban lo que era el caraguatá. Entonces,
o en la base propiamente de las columnatas, estas columnas torneadas, que parecía a esta que vemos aquí, también estaba el caraguatá como en la base. Entonces, esto era como una forma de hablar de aquello que las comunidades indígenas conocían. Entonces, era utilizar estos motivos decorativos que hablaban de la realidad propiamente del entorno y que ayudaban a decorar esto. O sea, no podían poner un higo, por ejemplo, ahí, porque los higos en Paraguay no son comunes en esta zona. Son comunes en España y en otros lugares probablemente secos y que nos hablan de también de la realidad propiamente de la época de Jesús. Pero aquí no encontramos higos, no vamos a ver higos tallados aquí. Si ustedes miran una columna y la gente le dice, esto es jesuita o esto es de la tradición del barroco hispano-guaraní y van viendo higos ahí, no, o una ciruela, no, jamás, o un durazno, menos. O sea, vamos a hablar de estos motivos decorativos y estos son los que vamos a encontrar ahí. ¿Se entiende esto? Bien, profe. Bien. El estilo. Esto es muy importante y es bueno que lo veamos con mucha forma, ¿no? Esta cuestión del estilo propiamente, ¿no? Algo que se me pasó decirles es que esta pasionaria y las palmas, por ejemplo, eran como guirnaldas que rodeaban a todas las columnas torsas o las que eran torcidas y las que son cinguladas o que tienen como pequeños cíngulos en las partes, ¿no? Y lo que sería propiamente las plantas de tierra, que tenemos propiamente lo que es el brucuyá en Paraguay, el amambay, por ejemplo, el tabaco y que dijimos también la palma, ¿no? Que son algunas de las simbologías propias. Y también los dos puramente decorativos, que es el helecho y el tabaco. ¿Por qué se utilizaba el helecho? Primero porque era propio de nuestra tierra y también por la belleza que tenía. Que tenía como unas decoraciones bastante interesantes que hacían justamente que el helecho tuviera este decorado más impresionante, ¿no? Y también el segundo, el tabaco, que como dijimos era propio de la zona y era de uso cotidiano en lo que es las comunidades indígenas guaraní. Y el caraguatá, que es la planta propiamente dijimos, en vez de la piña se utilizaba lo que era el caraguatá. No vamos a encontrar nosotros en lo que son los motivos decorativos, o muy raramente vamos a encontrar temáticas animales. O sea, la mayoría son vegetales o florales, la mayoría. Y muy pocas son las zoomórficas, aquellas que son de animales. Son escasas. A excepción de algunos, bastante curiosos, algunos pececillos que podemos encontrar por ahí, pero más que nada por la simbología eucarística que se utilizaban los pececillos. Entonces, esta temática decorativa, lo que se va a hacer más que nada, florales y vegetales. Muy raro animalitos. Casi no vamos a ver lo que son las simbologías o los símbolos previamente del barroco hispano-guaraní. Para poder caracterizarlo, solamente, y la mayoría de las veces, vamos a encontrar y exclusivamente lo que son temáticas florales y temáticas vegetales. Buenas, Marta Chaparro. Buenas, profe. Mil disculpas por la tardanza en entrar. Recién puedo Sin problema. conectarme. Muy bien. Bueno, y ahora vamos con lo que es el estilo, que es la parte que nos interesa un poco para poder ver y diferenciar este ámbito. Como dijimos, en el barroco, la emoción es una característica. Aquí vemos, por ejemplo, a un San José con un rostro bastante efusivo. ¿Qué les transmite este San José? A ver si me dicen. Mira como con desprecio. ¿Cómo, César? Parece que está mirando como con desprecio.
Bueno, sí, desde Un arriba. poco soberbio parece. Un poco soberbio San José. Puede ser. O presenta una cara de mucha, no sé si dolor, tristeza, un poco así como cargando algo Melancolía. muy... Sí, algo de eso. Bien, Betania, Yeruti, Carolina. Ay, todos mis nombres. A mí me da la sensación, se parece, no sé, la cara que yo pongo, por ejemplo, cuando le veo llegar a mi jefa y no hice el trabajo. Algo así. Como diciendo, con las cejas Sin levantadas. embargo, su mano, profe, demuestra ternura. Bien, Sí. bien. El rostro denota, sí, una altivez porque mira desde arriba, vemos, pero también denota preocupación, melancolía. ¿Se entiende? Y a la vez ternura. ¿Preocupación por qué? Está cuidando al Hijo de Dios. ¿Se entiende? O sea, si ustedes tuvieran, por ejemplo, al Hijo de Dios o mismo que nos dejen cuidando a una inmensa criatura responsabilidad. ajena. ¿Cómo? Una inmensa responsabilidad, digo. Una inmensa responsabilidad. Hay un peso sobre él, bastante grande, que a la vez denota ternura por el hecho de que está el niño. Jesús no es su hijo. Jesús no es su hijo. ¿Qué le espera a este niño? ¿Qué me espera a mí en el cuidado de esta criatura? Pero a la vez le da ternura, porque todo niño, toda criatura, transmite ternura. Por eso vemos al niño, ven como que entorneado, como que está esta imagen. Esto es lo lindo del barroco. El barroco rompe, quiebra la escultórica, le muestra movimiento. Vemos emoción en el rostro, en las manos, en la forma, pero también vemos movimiento. El niño se mueve, es inquieto. Parece que se va a caer de los brazos de San José. Y San José, obviamente, preocupado no solamente por el peso, sino también por cuidar al niño. Porque Jesús podrá ser el Hijo de Dios, pero es un niño, es un bebé. Se puede caer. ¿Se entiende? Y no solamente vemos el movimiento en el niño, también vemos el movimiento en el ropaje de San José. Ustedes ven que los pliegues parece que se mueven. Y en el pelo, tanto del niño, aquí en su copetito ahí, como en el pelo de San José, en sus rulos. Y miren ustedes cómo sigue siendo una característica europea. Dentro de todo, la imaginería jesuita de las reducciones del barroco hispano-guaraní sigue teniendo ciertas características europeizantes en sus imágenes. A ver quién me dice por qué. La tez puede ser más blanca, digo, no. Bien, la tez blanca, sí. Es una de las características y lo que yo veo que es y churro y te, de San José y bigote y paito y sí, churrísimo, imita y le parece más bien a un, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Bueno, ¿Cuál fue la pregunta? ¿dónde vemos que esta imagen tiene una característica europeizante? Sí, la apariencia, por eso te digo, la vestimenta lleva eso, porque me supongo que bueno, en esa época era impensable vestirle a San José de otra manera. Primero, impensable. Impensable. Pero la túnica que debería de tener, porque ahí se ve un pelo bien enrulado, bien cuidado. Yo creo que debería tener una túnica, el dijiste la palabra correcta, los rulos. Los rulos, ahí. Los rulos y lo que dijo Francisco, el bigotito y la barbita. Y también es mucho más joven que lo habitual, profe, porque habitualmente nos presentan a San José como un viejito ya, ¿verdad? En este caso también es bastante joven. En este caso es bastante joven, pero la característica fundamental la dijeron Francisco y la dijiste vos, Manuel. Sí. Uno, los indígenas no tienen barba. No. Ni rulos. No, por eso te decía. Bien. Por eso mismo.
Por eso, se pueden vestir con esos ropajes de San José tranquilamente, pero la identidad y después lo que decían también, creo que la tez blanca, ¿no? Pero eso igual era impensable pintarle a Jesús en esa época a San José de negro. O sea, muy difícil. Ya veremos después todo eso que ya va teniendo en las... Eso es lo interesante del barroco hispano-guaraní en las reducciones franciscanas, que las imágenes ya van adoptando rostros autóctonos, fisonomía autóctona. Ya los santos no tienen cinturita de europeo, sino que icuapé. Ya. Se Porque proyectaba ellos normalmente el mismos. indígena no tiene cinturita. Icuapé, pues, Sí, ancho. ancho, la cintura Sí, es sí. ancha. Se hace una proyección de sí misma entonces a la figura. Exacto. El artista se proyecta en las figuras. Por eso es que ahí diferenciamos cuál es realmente de las reducciones jesuitas y cuáles son de las reducciones franciscanas y cuál no es de ninguna de las dos. Casi. ¿Se entiende? Sí. Sí, porque ese es el estilo propio del barroco hispano-guaraní. Dos fundamentales. Emoción, o sea, expresan una emoción, o llanto, o alegría, o preocupación, o altivez, o seriedad, o autoridad incluso. Y en este caso vemos al niño Jesús con una ternura tremenda, muy difícil de encontrar en otra imaginería. En la franciscana, hasta hoy en día vos mirás a ciertos artesanos y no te pueden copiar una imaginería así. Es muy difícil que te lo cree de esa manera. ¿Por qué? Porque también en las reducciones jesuitas había modelos, imágenes que eran como modelos para poder reproducir otras imágenes que venían de Europa o incluso cuadros pintados y de eso ellos creaban. Por eso es que muchas de estas figuras que vamos a ver como una característica, atrás parece que no tienen nada. No se trabaja tanto atrás, sino más adelante. Atrás vemos que ¿por qué? Porque estas imágenes, que así se crean, fueron creadas solamente copiadas desde las pinturas y para que fueran expuestas en los retablos de frente. Esto es muy interesante también en lo que es el barroco hispano-guaraní. Entonces, vemos esta realidad fundamental del barroco, que vemos estos movimientos. Entonces, en ciertos tallados hispano-guaraníes, se sustituye esto a veces, en el caso, por ejemplo, del movimiento, cuando no hay tanto movimiento, como vemos, por ejemplo, en el pesebre que tenemos en las reducciones franciscanas, creo que está en Santa Rosa, no hay tanto movimiento. Pero ¿cómo sustituyen esto? Con los colores vivos de los atuendos y las temáticas que utilizan. Entonces vemos colores muy vivos, un verde muy chillón, un azul muy chillón en ciertas partes. Y se aparta justamente del terror y de la crueldad del barroco propiamente español, del barroco europeo, para acentuar lo maravilloso. Si ustedes miran lo que es el barroco, que vamos ahí viendo también, lo que es el barroco español, lo que es el barroco europeo, hay mucho sufrimiento. Ustedes ven las imágenes que salen en Semana Santa, en España. Esas imágenes hablan de sufrimiento, de dolor, de terror incluso, ¿verdad? Esas imágenes así. En cambio, en el barroco hispano-guaraní vamos a ver alegría. A pesar de que estén altivos, vamos a ver mucho color, mucho dinamismo. ¿Por qué? Porque lo que quieren acentuar es lo maravilloso de la creación, lo maravilloso de la divinidad. No quieren asustar al indígena, los quieren atraer. No quieren asustar a los pueblos que están siendo evangelizados, los quieren atraer. Entonces, si vos pones a un Cristo sufriente, lloroso, ahí, o un San José preocupadísimo por un montón de situaciones, o la Virgen María dolorosa, vamos a ver muy pocas vírgenes dolorosas. Porque la idea era justamente atraer, no espantar. ¿Se entiende esto? Esa es una característica fundamental del barroco hispano-guaraní. Bien. Entonces, muchas de estas imágenes presentan grandes huecos, por ejemplo, en la parte posterior. Eso que dijimos, ¿no? Y también pocos acabados en esa parte. ¿Por qué? Porque eran pensados de alguna forma para ser incrustados en lo que son los retablos que tenían
para que no se movieran, o en última instancia no se trabajaba tanto atrás y más hacia adelante porque iban a estar expuestos al pueblo. Entonces, ¿para qué trabajar tanto en la parte de atrás? Entonces, por eso es que muchas de estas imágenes también las encontramos muy poco trabajadas atrás y más hacia adelante. Entonces, ahí podemos dilucidar que estas imágenes estuvieron en un retablo antes. Sí, Carolina. ¿Alzaste la mano, Carolina? Ah, no prendí mi micrófono. No, profe, que es alucinante nomás esta imagen de San José, es una belleza, esa luz que enfoca en el rostro y en el brazo del niño, es una belleza. Impresionantes son estas obras de arte que yo en particular desconocía bastante. Esta creo que está en Brasil, me parece que está. En las traducciones de Brasil. Ya que están en Brasil, en la zona ya de Brasil. Me parece. Es preciosa. Ustedes se fijaron bien en la de Capiatá. Esta también tiene una belleza y un niño Jesús muy precioso. Y la Virgen también con todos sus volados de... Esta que les presenté yo al inicio de la presentación, que es esta. Esta es la Virgen de la Candelaria. Esta es la Virgen de la Candelaria de Capiatá. Y ven todas las características que tiene el barroco hispano-guaraní en esta Virgen y de las reducciones jesuitas. El vuelo del manto, los colores brillantes, vivos, la Virgen tomando a Jesús con una alegría, el niño Jesús bendiciendo con alegría, rechoncho. Es bellísima la imagen. Es hermosa. Entonces, podemos hablar de que esta realidad, de alguna forma, nos habla de este ámbito propiamente. Aquí tenemos otras características de este barroco, ¿no? Entonces, otros conservan su movilidad en ciertas extremidades y cabeza. Por ejemplo, se puede mover la cabeza, se pueden mover incluso algunas manos, algunos brazos. En el tema del Cristo yacente, por ejemplo, que se utiliza bastante. Y el movimiento de las piezas no es uniforme y se justaponen. Incluso son poco armónicas en el caso, por ejemplo, de las franciscanas. Aquí tenemos una imagen propiamente de Nuestra Señora de la Asunción. Ven también el movimiento de las telas. Esta ya tiene lo que nosotros llamamos el estofado. ¿Se acuerdan de la técnica del estofado? Que era el dorado y sobre ella la pintura. Ahí los angelitos rechonchitos. ¿Ven? La Virgen mirando al cielo con sus manos, la expresividad, los colores. Esto es una obra propiamente de reducciones jesuitas. Aquí vemos en el medio el retablo franciscano de Ipané. Miren que también copian ciertas características del retablo jesuita. ¿Ven? Las imágenes ahí. Después, cuando estudiemos el retablo en la próxima clase, vamos a hablar de cada parte que tiene el retablo y cómo se conforma. Este retablo de franciscano de Ipané tenía otras alas aquí. Esas son las que se perdieron, ya no se pudieron recuperar. Y la parte del centro, que no estaba, donde estaba la Eucaristía y donde estaba la mesa del altar, esa parte tampoco se recupera. Y algunas imágenes que estaban en estos costados. Estas son ya imágenes traídas después. Pero esta, la de San Pedro, es una imagen franciscana. Aquí también tenemos otra imagen franciscanas. Y estas también las que están arriba. Son ya franciscanas. ¿Ven esta también, esta parte de la concha en forma de concha marina? Esta es una simbología propiamente jesuita que adoptan los franciscanos. Aquí tenemos el retablo jesuita. ¿Ven? La característica. Está más cargada, mejor elaborada que esta. Ya tiene dorados, que en este caso no hay. Aquí ya hay dorados. Todas estas son pinturas naturales. Y solamente pinturas naturales. Aquí ya tenemos ya incrustación de dorados, panes de oro y demás. Y las imágenes son ya hechas con una maestría distinta.
¿Ven? Lo mismo acá vemos la concha, en la forma de concha, que es el medio cielo, y aquí. Las dos tienen su propia belleza. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué impresión les da estos retablos, estas imágenes? ¿Alguien me puede dar una característica distintiva entre estos retablos y estas imágenes? Aparte de las que ya dije. Miren bien estas imágenes. Puede ser que buscan llamar la atención. Bien, exactamente, buscan atraer. Todas ellas a su manera, buscan catequizar, atraer. Solo que los franciscanos, en las reducciones franciscanas y la imaginería propiamente, van a retomar lo que hacía el barroco español, que es el dolor, el sufrimiento por la espiritualidad franciscana. Se llega a Dios a través de la entrega, de la pobreza, del sufrimiento, y por eso no van a meter oro en ninguna parte. Distinto a los jesuitas, que sí asumían que era para la gloria de Dios y que por tanto si es para Dios, todo lo mejor, todo lo más grandioso, todo lo rimbombante. Entonces sobrecargaban los retablos y no era austero. ¿Se entiende, no? Y los dos tienen su forma de atraer. ¿Qué más podría ser? Sí, Carolina. Sí, el del medio, el del pané, lo que me da la sensación nomás es que representa una colectividad, pareciera como que ya no se centra en una sola persona, sino que es más amplio, no sé, me hace ver eso. No está creado para un santo patrono solamente. Ujú. O sea, hay ya un séquito de santos, un conjunto de santos que ya hablan de la gloria. Eso vamos a hablar después, que el retablo nos va a hablar de la gloria de Dios, como una simbología. Y eso es lo que intenta transmitir el retablo franciscano también, metiendo otros santos más. En todos los retablos vamos a ver, pero no hay una centralidad, no hay una parte en donde uno se enfoca solo. Pero bueno, esto hay que verlo presencialmente. Uno cuando lo ve presencialmente es que uno se queda ya como que impactado, como que puede admirarlo de manera distinta. Bien, ¿qué más? El último que tiene un toque así más dorado, Sí. esto es una sostificación y eso también vincula con la sabiduría que tienen. Así mismo, de los jesuitas propiamente. Acordémonos que los jesuitas están mucho más formados que los franciscanos en esta época. La mayoría de ellos eran teólogos, artistas, artesanos. Uno de ellos, de los cofundadores, viene de una familia real, era creo que conde o algo por el estilo. Y San Ignacio de Loyola, bueno, era un militar, o sea, gente ya con mucha preparación. Distinto a los franciscanos, pero los franciscanos muchas veces eran recogidos de familias muy humildes, muchos no estudiaban, la mayoría eran solamente hermanos, no eran curas. Eso. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación, alguna impresión que les haya llamado la atención sobre esto? Profesor, el tema A mí lo poco que he visto por donde voy es la majestuosidad de todos esos retablos y todas esas cosas. Son demasiado grandes, así más o menos tipo, da la sensación de cuápico ya con mitad, y en aquellos tiempos era persona humana o ya y más todavía gran parte de indígenas y compañía. Son cuestiones así en donde hubo demasiada, no sé si decirlo, inversión de, no sé si decirlo, fuerza de mano de obra, de ingeniería, de todo. O sea, que es básicamente una majestuosidad. Así mismo. César, ¿ibas a decir algo? Sí, el término no sé si es
era advocación, el tema este de que cada país tiene su virgencita, pero al final termina siendo una sola, ¿verdad? Sí, o sea, obviamente son advocaciones, se le llama a eso, ¿verdad? Creo que vos dijiste esa palabra, me parece, ¿verdad? Sí, Sí, son advocaciones, o sea, son nombres que se le da a la Virgen de alguna forma, como la de Cacupé, la Candelaria, son la misma. Lo mismo pasa con el Jesús, Cristo Rey, Sagrado Corazón de Jesús, Divina Misericordia, son el mismo, pero son como que títulos que se le dan. sí, sí. Pero se le pone como patrona, o sea, eso para diferenciarlo. Así mismo. Bueno, creo que ha sido una clase bastante participativa, por lo menos más que las otras pasadas. Me está gustando eso porque es una forma también de ir generando este intercambio de saberes, porque yo sé que ustedes también saben mucho de esto, desde la experiencia. Algunos de ustedes han conocido ya el retablo de San Joaquín, algunos han visto otros retablos, otras imágenes que son de las reducciones, y esto es muy interesante. Todo esto nos enmarca de alguna forma, nos va metiendo al contexto de lo que es la restauración 2 en madera, para poder darnos cuenta de que estas piezas fueron creadas todas ellas en madera. Todas, no hay ninguna que haya sido creada que no sea de madera. Es muy raro encontrar algunas de piedra, como vimos en la primera clase, ¿no? Es muy raro encontrar alguna que otra. Algunas vemos por ahí, pero la mayoría son de madera por el material que estaba accesible en esa época, el más accesible que era justamente la madera y el más maleable, de alguna forma. Entonces, esto nos hace ver de la maestría, pero también de la capacidad conservativa, porque no utilizaban cualquier madera, y no lo utilizaban así nomás, o sea, la curaban, la trabajaban, o sea, todo con las técnicas propiamente artesanales. Y también con el conocimiento de las comunidades indígenas sobre el tema de la preservación de la madera, de la conservación. Ya en esta época se utilizaba lo que era la emulsión de miel de abeja, o sea, la emulsión que en esa época se llamaba, que hoy en día se llama de cera de abeja, que se utiliza propiamente la miel y también se utiliza la cera para poder de alguna forma crear una emulsión y recubrir las piezas. Todo es algo que ya se sabía en esa época y es muy interesante y que se retoma hoy en día en restauración y preservación patrimonial. Bueno, hasta aquí te damos hoy, gente. Estamos ahí ya teniendo materiales en nuestra página, en nuestra aula virtual. Sí, Carolina. Por curiosidad nomás, profe, ¿cuántas clases más nos quedan con Restauración 2? En Restauración 2, nosotros nos quedan 3 clases. Ahora vamos a coordinar un poco de lo que son las teóricas y después tendremos la práctica. Ahora, al terminar mi conclusión, quiero con ustedes fijar unas fechas de recuperación de nuestras clases, porque no nos va a dar el tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces cerraría un poco con esto. Ustedes ya tienen en lo que es la plataforma materiales, tienen también ahí el Barroco Hispano-Guaraní de Josefina Pla, un libro que es bueno que lo tengan porque de ahí vamos a sacar también para el examen parcial. Así que léanlo ya, bájenlo, vayan mirando, ojeándolo un poco, está en PDF, lo pueden bajar ahí. También las clases anteriores y algunos materiales que voy alzando de acuerdo a las clases que vamos teniendo, para que ustedes también lo vayan teniendo como material anexo o auxiliar. También las calificaciones de Restauración 1 ya están subidas al aula de Restauración 1. Así que pueden ingresar y pueden mirar su calificación. Obviamente, ya la gente que se aplazó ya sabe por qué, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero ahí está. Los demás, los que ya presentaron todo y estaban todos de alguna forma regularizados en ese ámbito, también ya pueden saber que todos han pasado. Los que están teniendo que regularizar, los que tienen que regularizar, desde mañana van a poder entrar a lo que es la materia de regularización de Restauración 1. Ahí van a estar algunas preguntas, a un archivo que van a tener que ustedes completar para poder regularizar.
Pero para eso ustedes tienen que tener la autorización previamente de secretaría. ¿Se entiende esto, no? Porque si no, no van a poder rendir restauración 2. ¿Ok? Ok. Muy bien. Segundo, Ok, está bien. vamos a fijar una fecha más. Nos tenemos el próximo miércoles. ¿Cuándo ustedes no tienen clase? ¿Cuándo no ¿Qué tenemos? días no tienen clase? Lunes, martes Lunes, martes, a ver. Viernes. y viernes. Viernes tampoco. Sábado tampoco, domingo tampoco. No, sábado no le vamos a dar clase a ustedes. No se preocupen. Bien. ¿Les queda bien? Nosotros tenemos el próximo miércoles 9, ¿verdad? Me parece. Sí, sería 9. Miércoles 9. Y podemos también tener el 11. ¿Les queda bien? 11. ¿Sí? 11. Bueno. 11 es jueves, profe. No, 11 de abril es viernes. Viernes. Profe, ese viernes 11 yo no puedo. Tengo Viernes tengo ya 11 yo tengo examen también, no puedo tener. ¿Tienen examen? ¿Quiénes más? Bueno, igual las clases, ustedes ya están justificadas. Así que me envían un mensajito para avisarme que no van a estar en clase. Igual les justifico la ausencia. Y pueden tener ustedes las grabaciones también subidas. ¿Estamos? Bueno, Carolina. profesor, gracias. Excelente, profe. Carolina. No. Dale nomás ya, porque en realidad te iba a proponer martes, pero capaz la mayoría no pueda martes. Martes 8. Ujú. Sería un día antes. No, 2 días antes. 2 días 3 antes. días. ¿Les queda bien igual martes? ¿O lunes? Yo estaba por decir lunes, ¿verdad? Pero no sé, entonces se adelanta un poco. Lunes Lunes y después 7. miércoles. Sí, lunes 7 y no sé, digo. ¿Les queda bien? De hecho más de algunos estudiantes no va a poder también. Bueno, lunes tampoco, Dominga. Solo Dominga. Yo los Bueno, martes Dominga. tengo otro Los lunes no puedo, profe, tengo clase. Ya, pero... Martes, miércoles y el otro. Viernes lo que... Sí o sí. Bueno, viernes 2. Lunes no mando. Viernes, ¿pueden todos? Viernes. Viernes sí. Y viernes pues Carolina y no me acuerdo quién para lo que no podía. En dos casos ya. Ah, entonces sí, Yo no una puedo sola. viernes. Bueno, sí, Pero una igual sola. pueden hacer, pues. No, pero sola una no va a poder faltar, va a faltar ese lunes. Entonces, Sí. mejor quedamos el lunes. Y Dominga entonces va a estar justificada su ausencia. ¿Te parece, Dominga? Sí, profe, excelente. Bueno, igual va a estar subida la clase. Yo voy a avisar también a Lidl para que tengamos la recuperación. Va a estar igual subida la clase para que vos puedas tener después también. Porque ese lunes, que va a ser la primera clase, ya vamos a tener lo que sería retablo, que es una materia bastante, un tema bastante principal sobre la materia. Así que para que vos puedas entrar también en ello. Bien, entonces el lunes 7 tendremos la clase de restauración 2. Y después el miércoles 9. ¿Ok? Sí, porque después ya es Semana Santa luego. Exacto, ahí ya nosotros tenemos un corte. No, miércoles santo no, todavía no. Miércoles santo todavía hay clase. ¿En serio, profe? Miércoles. Tenemos que recuperar ese. Entre chipa y chipa. Entre chipa y chipa vamos a tener nuestra clase. Ya este lunes o miércoles vamos a estar fijando la fecha para nuestra presencial. ¿Ok? Entonces para ir fijando ya lo que sería la presencial. ¿Estamos? Dale, chao. Muy bien. Nos veremos entonces el lunes. Hasta luego, hermano. Nos vemos. Que tengan buena noche. Dale. Buenas noches. Chao.
Buenas noches. Buenas Hasta la noches. próxima clase. Cuídate los mosquitos del Chaco. Por el momento todavía no hay, pero a partir de mañana creo que ya va a haber, porque empieza ya a aparecer un poco calor húmedo y terminó ya la lluvia y cosas así. Sí, bueno, fuerza. Buenas noches, chao, chao. Chao, chao, buenas noches, César.